Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios. Ahí estamos, en el capítulo 15. Primera de Corintios 15. Y mi oración es que la enseñanza de la Biblia del domingo en la mañana sea algo dinámico en el sentido que el lunes por la mañana te capacita para vivir la vida cristiana. Que no se queda solo en el domingo en la mañana, sino que el día lunes y el martes y el miércoles y toda la semana, el Espíritu Santo usa esta palabra para que tú puedas vivir con éxito la vida cristiana, ahí en el contexto donde Dios te ha puesto. Obviamente este tipo de enseñanza, una enseñanza transformadora, no se debe a mis esfuerzos en la predicación, sino a la obra del Espíritu Santo, que usa su palabra para traer cambio en nuestros corazones. Y yo estoy convencido que Dios usa la predicación, usa la locura de la predicación para traer salvación, convicción, transformación en nuestras vidas. Y es por eso que ocupamos siempre una buena cantidad de tiempo exponiendo el significado de las Escrituras y buscando aplicaciones para nuestra vida. La semana pasada hemos comenzado esta nueva serie en preparación para Semana Santa. El título consta solo de 2 palabras: Él vive. Él vive. Cristo ha resucitado. Todo el que es cristiano verdadero se da cuenta que la pregunta fundamental de nuestra fe cristiana es: ¿Cristo verdaderamente se levantó de los muertos? Esa es la pregunta clave de nuestra fe. ¿Verdaderamente Cristo se levantó de los muertos? Y mientras leamos estos siguientes versículos, vas a ver que hay un coro de voces del primer siglo que dicen: sí, por supuesto, Cristo sí resucitó, nosotros lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos escuchado con nuestros propios oídos. Era Jesús el que se apareció a ellos, Jesús con su propio cuerpo, con las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y estos testigos del primer siglo seguramente decían: nuestro encuentro con el Cristo resucitado fue tan impactante que cambió nuestras vidas para siempre. Lo que esto quiere decir es que nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe se basa en un hecho histórico que sí ocurrió, que está escrito aquí en el Nuevo Testamento, y en el testimonio poderoso de testigos oculares que vieron a Jesús resucitado, lo vieron vivo después de muerto. Las leyes humanas asumen que el testimonio, sin contradicciones, de 2 testigos honestos, íntegros, produce una declaración de verdad convincente. Si tú tienes a 2 testigos y ambos son honestos, son íntegros y ambos dicen lo mismo y no se contradicen en su testimonio, es un testimonio confiable. Más aún, si esos testigos están dispuestos a morir por lo que han dicho, por su testimonio. Y eso fue lo que ocurrió con estas personas de las cuales vamos a hablar, que no son 2, son mucho más de 2 que dicen que vieron a Jesús resucitado y estaban dispuestos a morir por su testimonio. Además, esos hechos no solamente eran reconocidos por ellos, sino también por los enemigos de Cristo. Y no solo eso, encima de todo, ese hecho de la resurrección ha producido efectos en millones y millones de personas a lo largo de la historia, efectos positivos, cambia vidas. Y finalmente, creo que es lo más convincente, Dios mismo ha dado su testimonio diciendo: mi Hijo ha resucitado, aquí en su palabra. Entonces sería locura, sería maldad, sería perversión no creer en la resurrección de Jesucristo. Observa lo que dice el doctor Lucas. Y antes de Primera de Corintios, vamos a ir al libro de Hechos, escrito por el doctor, el médico Lucas. Hechos capítulo 1, el versículo 3.
dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo, después de muerto, se apareció en varias ocasiones a varias personas durante 40 días con muchas pruebas indubitables, indudables. Y es lo mismo que Pablo va a decir en el pasaje que vamos a leer en esta mañana. Los corintios creían en la resurrección de Jesús, pero tenían dudas acerca de su propia resurrección. Y Pablo quiere corregir eso, pero antes de corregirles, les dice, estos son los hechos del Evangelio. Les voy a hacer recordar algo que ustedes ya saben. Este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y no solo eso, sino que ahora les va a dar una lista de todas, no de todas, porque no es una lista exhaustiva, pero de muchas apariciones de Jesús. Pablo les está diciendo, déjenme hablarles un poquito más acerca de la resurrección de Jesús. Fue un hecho histórico, resucitó verdaderamente, corporalmente. Les voy a presentar algunos testigos. Y ese es el título de nuestro mensaje hoy día, Testigos de la resurrección. El historiador Thomas Arnold, él dijo así, no conozco un hecho en la historia de la humanidad que está mejor demostrado mediante completa evidencia que la gran señal que Dios ha dado de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. No hay un hecho histórico con más evidencias. Y vamos a ver qué es lo que dicen algunos testigos. Vamos a leer ahora sí 1 Corintios, capítulo 15, los primeros 11 versículos. La semana pasada ya hemos expuesto los primeros 4 versículos, pero vamos a leer todo el pasaje otra vez. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos a dar una lista entonces de cuáles fueron algunos de los testigos de la resurrección de Jesús. En primer lugar, Pedro. Ahí está en el versículo 5, apareció a Cefas. Y Cefas es el nombre arameo de Pedro. Su nombre hebreo es Simón, pero Jesús le cambió el nombre a Pedro. Pedro es un nombre griego que significa piedra. En arameo, Cefas también significa piedra. Ese es el nombre de Pedro. Cristo Jesús resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y se apareció a Pedro. Cada aparición que Pablo menciona aquí en este capítulo se refiere a la presencia física del Señor Jesús. Ellos vieron no una visión, no un fantasma,
no un espíritu, no fue una alucinación, sino vieron el cuerpo físico de Jesús.